Bueno, y de Europa nos vamos imaginariamente a Estados Unidos porque hay tremenda crisis. Rafael, gracias por venir. En un rato sabemos que te tomás el avión, así que te valoramos muchísimo más que estés aquí en el piso con nosotros. Contanos, bueno, cuáles son las últimas novedades. Está pidiendo un juicio político a Donald Trump, pero además habló Melania Trump, ¿no? Sí. Los demócratas ya dieron el primer paso para iniciar un nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump en el Congreso. Presentaron una acusación en la Cámara de Representantes que se espera se va a votar el miércoles. Es una acusación muy dura en la cual acusan a Trump de incitar una insurrección con su discurso la semana pasada, recordarás, antes del ataque brutal al Capitolio por un grupo de trumpistas que fue tildado como el peor ataque a las instituciones democráticas de Estados Unidos de la historia. Es casi seguro que esta acusación va a ser aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes y después tendrá que pasar al Senado, donde se hará el juicio político. La incógnita es cuándo se va a hacer el juicio político, ¿no? Claro. A la presidencia de Trump le quedan apenas 9 días. Joe Biden va a asumir el próximo 20 de enero y hay una discusión interna en el Partido Demócrata acerca de si conviene acelerar el juicio político a Trump, que se haga lo más rápido posible, o si conviene postergarlo para darle oxígeno a Biden durante los primeros 100 días, los icónicos primeros 100 días de su gobierno en la Casa Blanca, donde va a tener que atender una serie de temas muy urgentes. Claro, primero, que no sea obviamente, la pandemia, ¿no? el centro de la escena, este juicio a Donald Trump. Pero es así como de curioso el ataque al Capitolio. Nunca existió un pedido de juicio político aprobado en este tiempo tan exprés. No, jamás. Trump, ¿no? digo, si se aprueba, si efectivamente los demócratas deban el pedido de juicio político al plenario de la Cámara de Representantes y lo aprueban, Trump se va a convertir en el primer presidente de la historia que va a enfrentar 2 impeachment en el Senado. Sí. ¿No? Hasta ahora solamente había habido presidentes que enfrentaron uno, Andrew Jackson, Bill Clinton, Richard Nixon no llegó a un juicio político, pero se inició el proceso de juicio político. El primero renunció antes de que diera el juicio político, Donald Trump. Ahora, hay dos cosas, ¿no? Un objetivo del juicio político es destituir al presidente. De alguna manera es un objetivo inocuo porque Trump se va a ir de la Casa Blanca, sí, como te decía, en unos días. Hay otro objetivo que sí tiene una connotación política muchísimo más fuerte, y es que el juicio político conlleva un castigo que es prohibirle a Trump que vuelva a ser candidato presidencial. De alguna manera lo proscriben para el resto de su vida, y esto sí sería una señal política interna muy importante en Estados Unidos, sobre todo para el Partido Republicano. El Partido Republicano está tratando de resistir lo mejor que puede esta ofensiva de los demócratas ante el temor de que pueda llegar a fracturarse, de que Trump se debe un pedazo menor. ¿no? de los republicanos y pueda llegar, por ejemplo, a crear su propio partido. ¿Cómo podría ser un juicio político a un presidente que ya no está en funciones? Bueno, es un juicio político como cualquier otro juicio, salvo que, como te decía, el objetivo o una de las consecuencias que suele tener, que es destituirlo, ya no tiene sentido porque el presidente ya no está en la Casa Blanca, pero sí esto de descalificarlo, este es el término que utiliza la Constitución, descalificarlo para que vuelva a ejercer un cargo público en el futuro. Ahora, más allá de que se haga o no se haga el juicio político, la carrera de Donald Trump parecería, te pregunto, ¿está terminada? Es realmente difícil de anticipar, ¿no? A Trump se lo ha dado por terminado y por finalizado, incluso desde su época cuando era candidato presidencial, y ya tenía un discurso bastante incendiario, bastante agresivo, si se quiere, que quebraba con todos los protocolos de la política tradicional de Estados Unidos. Se decía, este va a ser el final de Donald Trump, este va a ser el final de Donald Trump. Recordás que hace un año, en el juicio político, ese podía haber llegado a ser el final de Donald Trump. Al final tuvo que llegar una pandemia, si se quiere, una crisis sin precedentes en la historia de Estados Unidos, después de 4 años de un asalto institucional también inédito para lo que ha sido la democracia norteamericana, para poner fin a la presidencia de Donald Trump. Y así todo tuvo 75 millones de votos. Ha sido el presidente en ejercicio más votado en la historia de Estados Unidos. Yo creo que es muy prematuro para dar por terminada la carrera política de Donald Trump. Creo que no se va a callar, por más que ahora lo hayan sacado de todas las plataformas sociales, va a encontrar alguna manera de seguir tratando de ubicarse en el centro de la discusión política, porque eso es lo que él Porque busca, también, ¿no? Lo curioso es que después de que le hayan cerrado la cuenta, las acciones de Twitter bajaron un montón en la bolsa, creo que un 8%. 6,5 fue el último número que vi, pero no sé cómo habrá cerrado. Bueno, también el mercado le está diciendo a las redes sociales, a las empresas
de difusión de mensajes que no les gusta de alguna manera que haya que le corten la posibilidad de expresarse aún a Donald Trump, ¿no? Entonces digo, esto, no sé si hay alguna medición acerca de qué pasa con los seguidores de Donald Trump, porque puede generar también un efecto inverso de victimización hacia él, ¿no? Mira, dentro del trumpismo yo te diría que puedes hacer varias lecturas respecto de cómo se forma la coalición de Trump. Hay un núcleo duro de trumpistas duros, digamos 30-40% del voto republicano en la última elección, que lo siguen a Donald Trump sin importar lo que suceda, sin importar lo que Trump haga, sin importar lo que Trump diga, ¿no? Son estas personas a las que muchas identifican con un culto, que siguen a Trump como si fuera el líder de alguna suerte de culto, ¿no? Me puedo hacer una idea. No sé si recordarás, hay similitudes con el kirchnerismo duro, si querés, acá en la Argentina, ¿no? Después tenés un porcentaje de republicanos moderados, conservadores, que votan a Trump, que respaldaron a Trump, pero que no son trumpistas de pura cepa, si querés llamarlo así. Son republicanos que no quieren que haya un gobierno demócrata, no quieren un gobierno progresista, no quieren un gobierno que suba impuestos a los más ricos, que regule más la actividad económica, que esté a favor de la legalización del aborto, que esté a favor de la legalización de la marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Son republicanos, conservadores, que quieren un gobierno chico, que no regule la economía, impuestos bajos, no quiere que se metan con el derecho a poseer armas, no quiere que regulen la tenencia de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese republicano moderado no tiene un respaldo ciego a Trump como el trumpista duro, ¿no? Ese republicano moderado creo que puede llegar a volver a una ala más tradicional, más acorde con el establishment político de Estados Unidos, si quiere. Hay que ver cómo sigue este mito de la posible, el robo de la elección. No sé qué pasará en los sectores más populares en Estados Unidos sobre bueno, la mística que se está generando en torno seguramente al núcleo duro. Es muy grave porque cuando vos mirás las encuestas, hay una gran mayoría de los republicanos, el último número yo tenía alrededor del 70% de los republicanos, creen esta acusación que ha hecho Trump infundada, que ha sido rechazada por la justicia, por la Corte Suprema, por los estados, por el Congreso de Estados Unidos, de que la elección fue fraudulenta y que a él le robaron la elección. Que de alguna manera se produjo un fraude masivo, fraude masivo que permitió que Joe Biden llegara a la presidencia. Eso para Biden implica un problema de gobernabilidad futuro, porque muchos lo van a ver como un presidente ilegítimo que está ahí en un lugar que debería estar ocupando Donald Trump, ¿no? Hay que ver cómo Biden se las ingenia para manejar esa fractura interna, esa grieta interna de Estados Unidos que es muy profunda, es muy ancha, viene desde hace muchísimos años, desde antes que Trump llegara a la presidencia. Biden ha prometido que va a tratar de alguna manera de unir el país. Es una misión hercúlea, si se quiere, muy difícil, pero que él parece decidido a tratar de llevarla adelante. Rafael, muchísimas gracias y muy buen viaje. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, nos vamos a volver a soñar con Juan Pisanoto, pero ya finalmente